ver ahora. Ahora sí. Ya está. ¿Estás transmitiendo? Sí, ahora estamos transmitiendo. Entonces, Yo voy a silenciar mi micrófono, así que Noemí, el micrófono es tuyo. muy buenos días a toda la comunidad TIP y a todos aquellos que luego alcancen este video. Presentamos el ciclo Diálogos y en realidad quien lo presenta es Oscar Oslak. El equipo TIP agradece a CEDES y a Oscar Oslak en particular este apoyo que nos brindan siempre para todas las innovaciones. Oscar dirige el área de política y gestión pública del CEDES y hemos tenido el honor que nos considere sus investigadoras visitantes. Así que, Oscar, bienvenido a esta nueva aventura de este nuevo ciclo. No, muchas gracias a ustedes, Noemí. Bueno, me han invitado a hacer una presentación de este ciclo. Simplemente quiero decirles que dentro del área de política y gestión pública del CEDES estamos muy felices de acoger a Travesía para la Innovación Pública, o más familiarmente TIP, ¿no? Un programa que conducen Mercedes Yacobielo, quien vemos en pantalla, Noemí Pulido y Mercedes Llano, ¿verdad? Y que hoy vamos a tener el gran gusto de presentar Diálogo de Futuro, que es un ciclo de charlas organizado por TIP, en el que se van a presentar y discutir una serie de modos innovadores de gestionar lo público en una era caracterizada por un ritmo de cambio exponencial, ¿no? Es decir, una era en la cual se están generando avances científicos y tecnológicos que se corresponden con la que ya llamamos cuarta revolución industrial y sus enormes impactos culturales, económicos y políticos. Me gustaría recordar que desde la invención de la rueda o desde el descubrimiento del manejo del fuego, las revoluciones científicas y el desarrollo tecnológico han sido palancas fundamentales para la transformación de la civilización. Algunos hitos, ¿no? La adopción, por ejemplo, de la contabilidad por partida doble durante el Renacimiento, que es el origen de las técnicas presupuestarias actuales. Una innovación que se produjo en el siglo XX, que recuerdo que un economista que leía en mi época en que estudiaba finanzas públicas, Alan Prest, decía que era el mayor invento social del siglo XX, que fue la retención de impuestos en la fuente, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, que fue una innovación crucial para viabilizar y aumentar enormemente la recaudación tributaria. Es decir, la innovación acompañó tanto el desarrollo del capitalismo como la modernización de la administración pública. Pero es evidente que desde fines del siglo pasado el ritmo de innovación se aceleró y en el sector público creó un doble desafío. Por un lado, decidir qué políticas adoptar frente a la multiplicación y a la transformación vertiginosa, ¿no? de los desarrollos que se están produciendo. Y en segundo lugar, aprovecharlos para su propia gestión, cómo incorporar esas tecnologías en la propia gestión pública. Por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación revolucionaron las aplicaciones de inteligencia artificial, el machine learning, la interoperabilidad en la gestión pública y sus avances, sus innovaciones transformaron prácticamente todas las áreas de la gestión, el manejo del talento humano, la administración financiera integrada, el gobierno electrónico, incluso las iniciativas de Estado abierto, ¿no? Y en cada uno de estos campos mejoraron las metodologías, mejoraron los procesos de generación de información, mejoraron la calidad de los datos, las posibilidades de consolidación y de procesamiento de la información. Y al mismo tiempo, ¿no? El diseño de estos novedosos sistemas de información gerencial
permitió aprovechar los datos generados para realimentar los procesos decisorios. Yo estoy convencido de que de no ser por los soportes tecnológicos que facilitan estas gestiones, hoy en día sería imposible, o por lo menos sería mucho más difícil o más complejo el acceso ciudadano a repositorios de información pública, por ejemplo, ¿no? Las encuestas de satisfacción de usuarios de servicios públicos, el uso de las redes sociales para la comunicación con el gobierno, o la velocidad con la que el Estado puede responder a solicitudes de información pública por parte de la ciudadanía. La digitalización hizo posible reducir o eliminar, bien lo sabemos, ¿no?, las colas de personas frente a los bancos o a los mostradores gubernamentales, a pesar que hay, por supuesto, diferencias en América Latina en ese sentido, ¿no? Pero, digamos, en todas partes se ha avanzado notablemente en estos campos, ¿no? Las posibilidades de error o las posibilidades de fraude se han reducido muchísimo con la aplicación de estas tecnologías. Se están produciendo innovaciones muy interesantes, como por ejemplo la carpeta del ciudadano, ¿no?, entre otras aplicaciones de las plataformas digitales en el sector público. Y también estoy seguro de que muy pronto vamos a comprobar que todas estas innovaciones, que cada vez son más familiares en los negocios, cada vez son más familiares en la vida cotidiana, van a quedar pálidas, yo diría, ¿no?, frente a las que pronostican quienes están salteando, quienes están atravesando estas fronteras que hasta hace poco eran inimaginables, ¿no?, tanto en la ciencia como en la técnica, ¿no? Entonces, nada parece interponerse a la tendencia de que el proceso de innovación en el Estado se va a seguir acelerando en el futuro y va a ser una fuente fundamental de transformación en la gestión pública. No solamente porque las nuevas tecnologías permiten mejorar controles o reducir costos o tiempo de procesamiento, sino también porque, como en otros campos, la tecnología va a ser un factor sobredeterminante de cambio en la cultura administrativa. Por lo tanto, no voy a, digamos, a destinar mucho más tiempo, porque tenemos aquí un orador de lujo, Pancho Merino, pero déjeme terminar, ¿no?, simplemente diciendo que Diálogo de Futuro pretende ser un espacio para compartir modos innovadores de articular nuevas herramientas y estrategias públicas de construcción del futuro en esta era exponencial. Es una invitación a discurrir sobre futuros posibles y es también un desafío, ¿no? Porque, como alguien recordó, tal vez irónicamente, predecir es muy difícil, especialmente si se pretende hacerlo con relación al futuro. Y frente al futuro, en realidad podemos ubicarnos en dos posiciones, ¿no? Por un lado, en una posición determinista, en una posición fatalista, suponiendo que aunque sea Mechi hay que hacerla callar. Suponiendo que aunque el futuro sea inescrutable, ¿no?, el destino para algunos está escrito y va a ser el resultado de fuerzas que no podemos controlar. O podemos adoptar una posición más voluntarista, digamos así, imaginando que algo podemos hacer como constructores de ese futuro, ¿no? Es una u otra opción, porque lo que es seguro es que el futuro nunca va a ser resultado del azar, ¿no? Nunca podemos saber, ni individual ni colectivamente, qué nos depara el futuro. Como alguien decía ¿qué nos dispara el futuro?, ¿no? Porque el futuro comienza siempre ya mismo, ¿no? En cada momento se vuelve pasado. Lo único que sabemos sobre el futuro es que llega y que es el tiempo en el que uno va a pasar el resto de su vida, ¿no? Pero es mejor que no solamente llegue, sino que se pueda contribuir a forjarlo, ¿no? Y déjeme terminar con una cita de Gramsci, ¿no? Porque no debemos dar por sentado el pesimismo del intelecto, ¿no?, sino confiar más en el optimismo de la voluntad. Entonces, bienvenido a este espacio de diálogo y ojalá se convierta en un laboratorio para la acción. Adelante entonces con el resto de la presentación. Estás muteada.
Noé, no te escuchamos. Te pido para reactivar el audio. Ahí está. Bueno, Listo. muchísimas gracias. Gracias, estaba muteada. Muchas gracias, Oscar Osla. Cuando seamos jóvenes queremos ser como vos y que cuando nuestro nombre sea dicho en cualquier lugar, todos no necesiten más aclaración. Se sabe en toda la región y más allá de ella cuál es tu expertise, cuál es tu experiencia, cuál es tu sabiduría y los aportes fundamentales que has hecho para los que estudiamos las disciplinas de la administración. Un joven que nos habla del futuro. Eso nos gustaría hacer. Y gracias por este apoyo una vez más. Bienvenido Francisco Merino Amán, Pancho en Perú y ahora Pancho en la Argentina. Francisco Merino es sociólogo. Acaba de publicar Ética, Integridad en la Gestión Pública, con un título optimista, de la indiferencia al reconocimiento, dice ese título. Se ha doctorado en el programa de Ética y Democracia de la Universidad de Valencia, ejerce como asesor orientador de organizaciones en materia de ética e integridad y, además, nos hemos reencontrado después de 20 años en el espacio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además él también es docente de la Escuela Nacional de Administración Pública del Perú. Bienvenido, Francisco. Y entonces, qué actual y qué innovador es hablar de ética e integridad en la América Latina, ¿cierto? Estás inaugurando nuestro ciclo de diálogo que esperamos repetirlo segundo y cuarto martes de cada mes. Pancho, sí. Esta conversación comienza porque nos ilustres. Tu título dice ética e integridad y todos decimos ética e integridad como si fueran sinónimos y quizás vos quieras ayudarnos a pensar esas categorías de una manera más adecuada. Sí, en primer lugar, buenos días desde Lima y para todas las personas que están escuchándonos o que nos vayan a escuchar. Muchas gracias a TIP por esta invitación. Además, como se dice, el honor es mío en términos de poder incluso compartir algunas ideas luego de la presentación del profesor Oslak, ¿no? Que reconocidísimo y efectivamente él ha dado el salto en toda su trayectoria desde la data a la sabiduría, ¿no? Ese escalonamiento del conocimiento. Sí, el contexto de la era exponencial y cómo, empezando, como se dice por el principio, ética e integridad, ¿no? Cómo primero distinguirlas antes de pasar a otros temas, ¿no? Digamos, para decirlo en muy corto, la integridad forma parte de la ética. Ese es para decirlo en corto. Entonces se deriva, pero en dos planos que quiero diferenciar, ¿no? En un primer plano, cuando uno considera la ética como este saber práctico que nos ayuda a orientarnos en nuestras decisiones, en nuestras acciones, pensando que en los criterios que tenemos, este saber práctico es la ética que se expresa pues en nuestras valoraciones, ¿no? Lo que consideramos correcto, lo que consideramos incorrecto, que se expresa en nuestras palabras, sí, pero sobre todo en nuestras acciones. Las acciones en ética mandan más que las palabras. Entonces, como parte de ese mundo, de ese saber práctico, están pues aquellas cuestiones que consideramos valiosas. Entonces es el mundo de los valores, ¿no? Que es una parte. También desde otro ángulo se enfatiza pues el rol que tienen las virtudes, estas excelencias de carácter que definían los griegos antiguos, ¿no? Y la integridad en ese primer plano es una virtud, ¿no? Esta coherencia entre palabra y acción, de manera completa, integral, ¿no? Entonces, es en un primer plano. Entonces, la integridad como una virtud que forma parte de lo que uno puede reflexionar sobre a qué quisiéramos aspirar. Pero hay un segundo plano que para el efecto en el que estamos ahora es mucho más interesante, porque la ética pues no tiene vocación personal, tiene vocación pública por definición. Y además la ética quiere dar un salto. Pensar la ética no solo respecto a nuestra relación con otras personas, sino en las organizaciones. Entonces, la ética da un salto hacia las organizaciones públicas y uno se pregunta, ¿cómo será una gestión ética?
y qué instrumentos pueden incorporarse a una gestión ética, y particularmente las organizaciones públicas. Entonces, la ética busca dar ese salto, y la integridad, que forma parte de la ética, también quiere dar ese salto. Por eso que ahora se habla de la integridad pública como un enfoque. Entonces, lo que busca la integridad pública es preguntarse por cómo mejorar la gestión de las organizaciones públicas y qué herramientas, qué instrumentos se pueden promover. Entonces, en esos dos planos, en un plano más general, la integridad como una virtud, que forma parte de la reflexión sobre de la ética. Pero en un plano también más particular, en las éticas de las organizaciones, es un enfoque de gestión que nos lleva a incorporar instrumentos y mecanismos de gestión en las organizaciones públicas con una orientación ética. Y este es un enfoque pues, que en los últimos años se ha incorporado bastante al lenguaje en la gestión pública, ¿no? O sea, entonces Claro. de integridad pública. Claro, Pancho, vos sabés que escuchándote recordaba que en los 90 Bernardo Klicksberg desde el BID sacaba un texto que se llamaba Más ética, más desarrollo. ¿Vos dirías más ética, más qué cosa? Sí. Hay algunas conferencias donde el profesor Klicksberg incorporaba esta frase, el texto que se llamó así ya desde el año 2004, y claro, él hacía alusión a cómo la necesidad que el desarrollo no pueda, o sea, requiere una orientación ética, y por lo tanto la economía debe tener un sentido ético, y por lo tanto la necesidad de desde un enfoque de desarrollo incorporar la superación de las desigualdades, responder a la corrupción o responder a la pérdida de los lazos comunitarios. Es un tema que le se interesa mucho en sus textos. Pero ese es 2004, comienzo de los 2000, pero parece que estuviésemos hablando del 2021, en términos de cómo entender el desarrollo desde un enfoque ético, ¿no? Entonces lo que yo siento es que más que cambiar de palabra más ética, más desarrollo, hay que ponerle apellidos a esa frase, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas que tenemos ya, que hemos ganado en estos casi 20 años de este tipo de reflexiones, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el tema de la sostenibilidad. A más ética, más desarrollo, y ahora tenemos como, digamos, ganancia el contar con una reflexión global acerca de cuáles son nuestros horizontes éticos y de justicia social básica, que se expresan, por ejemplo, en la Agenda 2030, que se ha complejizado y que, claro, es uno de los grandes retos de la gestión pública, ¿no? Cómo incorporamos la Agenda 2030, los ODS en la gestión pública. Entonces, sí, más ética, más desarrollo, pero ya de esta dimensión enriquecida, ¿no? Con la Agenda 2030, la sostenibilidad, que sabemos que es económica, que es social, que es ambiental, y que coincide mucho con cosas que se han ido, o sea, un desarrollo que promueva la inclusión. Y esto quiero aquí solamente mencionar, aparece en un documento de la CEPAL, año 2018, donde se apela a cómo necesitamos pasar de una cultura del privilegio, que en América Latina es lo que ha mandado por muchas décadas, casi toda nuestra historia, a una cultura de la igualdad, ¿no? Entonces, este aspecto de seguir cerrando brechas de desigualdad en este continente, como seguir superando situaciones donde se aprovecha el poder para el propio beneficio de los intereses particulares, sigue estando ahí como un desafío. Entonces, quizás otra ganancia, además tener este marco de la sostenibilidad, de la Agenda 2030, otra ganancia que tenemos al cabo de algunas décadas es que hemos estado reconociendo el valor central que tiene el Estado para poder andar hacia ese camino. Entonces, si tuviésemos, así como dicen los colegas españoles, si me apuráis, sí, más ética, más Estado, más desarrollo sostenible. Entonces le pondría unos apellidos adicionales. Muchas gracias. Gracias, estamos aprendiendo. Fue acertadísima la elección, Pancho, de comenzar el ciclo de diálogos de futuro con vos, porque estamos hablando como de las bases filosóficas de cómo se construye ese futuro. Siempre pensamos o coincidimos unánimemente que es bueno ser ético y ser íntegro, pero además parece que es ventajoso y conveniente, aun si no fuera bueno. ¿Te parece así? Sí, sabemos que son las dos cosas, y aquí o sea, hay una frase de Immanuel Kant en uno de sus textos, ¿no? Que dice que hasta un pueblo de demonios
hasta un pueblo de demonios optarían por conveniencia generar algún tipo de acuerdo o pacto para convivir. Excelente, Entonces, excelente, mínimo, Pancho. Esto lo aprendamos. Sin embargo, sabemos que es más allá que un pacto, porque los pactos, los acuerdos requieren sostenerse. Y para eso no vale solamente un acuerdo, un contrato. Requiere ya un elemento de convicción, un elemento no visible, elementos que la integridad, que la ética pueden contribuir y pueden sumar, más allá de cumplir o no un acuerdo, ¿no? De respetar o no una constitución, sino es cómo las personas, los ciudadanos, las ciudadanas se involucran con aquello que ese acuerdo, que ese contrato defiende, y se involucran como personas, incluyendo las emociones, incluyendo sus compromisos. Entonces, toda esa dimensión, pues, que no es visible, ¿no? Vos sabés que escuchándote, Pancho, pensaba que para hacer que esa conveniencia se materialice, el sector público en América Latina, en sus oleadas de modernización y reforma, ha ido adquiriendo herramientas y más herramientas que podríamos enumerar, y algunas las mencionó Carol Lack. ¿Cuál encontrás vos que son las herramientas críticas que tiene el sector público para asegurar prácticas de integridad, o para resguardarlas o para impulsarlas? ¿Ves alguna cosa para destacar por ahí? Sí, creo que una herramienta crítica, bueno, el conjunto de herramientas que estén alrededor del asunto de la transparencia, ¿no? Esa es crítica. Termina siendo una herramienta para muchos otros efectos. Y no solamente estamos hablando de la información pública, que ya sabemos que se trae la posibilidad que se pueda acceder a base de datos, a información, pero es sobre todo la transparencia en, por ejemplo, en conocer cuáles son los intereses que se mueven en la acción de quienes están en el Estado, y sobre todo quienes tienen que tomar las más grandes decisiones, ¿no? Los decisores y indecisores. Entonces, estas herramientas vinculadas a cómo hacer públicas, cómo mostrar las declaraciones de intereses, cuando se entra, cuando se sale, y no solo vinculado a temas de los recursos, el patrimonio que se tiene, sino en general los vínculos que se tienen, ¿no? El elemento de transparencia es la herramienta, pues, que se expresa en lo que ya sabemos, ¿no? No solo información disponible, sino mecanismos de gobierno abierto. Entonces, ahí hay todo un camino, el poder tener ese acceso. Entonces, es una herramienta central, es una llave para muchas otras cosas que se pueden hacer. Pero también pensaba en herramientas vinculadas a cómo hacer que fluya la retroalimentación, los comentarios y las quejas de la ciudadanía hacia el Estado. Entonces, o sea, la peor imagen que a veces uno tiene es el antiguo buzón de sugerencias, ¿no? Esa cajita que nadie abría en 3 años y solo cuando ya está cayendo, ¿no? Ahí hay un poderoso de información. Ahora las encuestas de satisfacción cubren un poco eso, ¿no? Pero la idea es cómo, desde la propia experiencia de quienes están en la función pública y desde la propia ciudadanía, ahí tenemos la información importante para justamente promover los cambios y las mejoras. Entonces, cómo asegurar sistemas de rendición de cuentas y de control y de atención de quejas y denuncias y de sugerencias que puedan incluirse en la práctica y en la gestión, ¿no? Alguna herramienta más que se puede proponer, sistemas de alertas para identificar riesgos ante ventajas indebidas, conflicto de intereses. Y una última que podría mencionar es algo que creo que en general en la región se está queriendo promover, que son los puntos focales de integridad u oficinas de integridad, ¿no? En un rol resignificado, no el rol de las comisiones de ética como se entendían antes, sino como ese espacio que promueve integridad y que busca que se transversalice en toda la entidad, en toda la organización, ¿no? Y todo esto pues articulado desde planes y políticas impulsadas y con apuestas desde arriba, ¿no? Desde un compromiso político explícito, ¿no? Y ojo, estas son herramientas. Como cualquier herramienta de gestión ética, de integridad, pueden ser formales, ¿no? Salió, aparece la propuesta, aparece la norma, ya cumplí, check. Sí, ¿no? Estoy siendo íntegro.
recordemos que en el mundo de la ética y la integridad, todas las palabras, o sea, todo lo que puede ponerse en papel o en un documento, en un archivo, no manda. Manda la acción y la práctica. O sea, todas estas herramientas pueden ser cosmética, no ética. Entonces la idea es voluntad política, compromiso político para que se implementen, para que tengan peso y gestión efectiva, ¿no? Escuchándote pensaba la cantidad de códigos de ética que se escriben. Bueno, los más recientes los vi en el Cono Sur. Y una vez, como vos decís, una vez que nos ponemos de acuerdo qué es lo que se puede o no se puede hacer en esta organización, sale una nota en el diario y lo archivamos, en términos de lo que estabas diciendo. Vos sabés, Pancho, que incluso los que sobre cuestiones de la administración pensamos bastante parecido, tenemos un disenso no saldado y muy interesante respecto a si se pueden formar las competencias de integridad y éticas, o si las administraciones no contratan a los tipos exactos, incapaces de apropiarse de lo que no les corresponde, sonaron y no lo pueden resolver y solo podrían desplazarlos o eliminar su pertenencia al sector público. Y como vos estás diciendo claramente que lo que manda es la cultura de las prácticas instituidas, más que la norma todavía en nuestra región, me estaba preguntando qué pensás vos de eso, si hay competencias que se pueden formar, desarrollar, evaluar, seleccionar cuando incorporamos agentes públicos. Digo agentes públicos refiriéndome a la burocracia, pero también podríamos hablar de la rendición de cuentas que tienen que hacer los que tienen la conducción de las unidades organizativas, que muchas veces también vienen de la política. No está tan clara esa línea entre donde manda la política y donde manda la burocracia en las administraciones públicas de América Latina. A veces para ser director en Perú o en Argentina o en cualquier otro país de la región, es mejor que seas del partido gobernante. Y entonces, en esa línea difusa, la gran cuestión que seguimos debatiendo es, la gente tiene que entrar derechita con los valores previos, o podemos generar una evaluación de las competencias. No sé si logro explicar lo que quiero conversar con vos. Sí, de hecho es todo un dilema, ¿no? De hecho se plantea en otros escenarios más generales, ¿no? Apostamos por formar ciudadanos y ciudadanas desde la escuela, porque estas generaciones ya, digamos, han instituido la normalización de la transgresión y de la corrupción. Entonces, veremos a ese cambio generacional y cultural. ¿Qué hacemos con los adultos y las adultas, ¿no? Pero claro, trasladándonos ya a este escenario más específico. De hecho, se requiere trabajo en todos los frentes. En el frente de quienes van a formar parte de la administración pública, ahí tienen un rol central las facultades en las universidades que se encargan de programas vinculados o que proveen de gestores y gestoras públicas al Estado. Entonces hay un proceso anterior, ¿no? De qué significa ser gestor y qué significa ser gestora, con una orientación ética. Lo técnico no es suficiente, requiere una orientación ética para que justamente contribuyas a la idea del bienestar, el bien común, el interés público. Eso es el ABC para quienes estamos metidos en esto. Pero eso se forma en ese tipo de cuestiones desde las facultades que luego proveen de personal o de... Esa es una cuestión. Y dentro ya del propio Estado, claro, uno dice, sí, pues al momento de la inducción, los momentos iniciales, hay programas y hay que reforzar que se sepa que se va a evaluar, ¿no? Que se sepa que esas competencias en el lado de la integridad sí se espera que se pongan en práctica. Si queremos observar, queremos quienes supervisan, quienes evalúan, van a fijarse en esas determinadas competencias que ahorita puedo comentar más. Y luego está más bien el durante, ¿no? Cuando ya se está en el Estado. Quizás que estemos aquí, varias que estemos aquí escuchando, conversando, tenemos la experiencia de trabajar en formación de funcionarios y funcionarias, en temas éticos además, ¿no? Y siempre es como que tú dices,
no, ya son personas ya formadas, o sea, si no la típica, ¿no? Si ya no lo recibieron de casa, ahora de grandes, qué cosa, ¿no? Pero sí sabemos que el ser humano va a aprender a lo largo de la vida. Y sí, las experiencias son fuente de aprendizajes, y por lo tanto la idea es qué tipo de formación se ofrece. Y ahí es donde creo que es una formación que apunte a desarrollar estas competencias que, y aquí les hago también, digo, la publicidad a ustedes mismas, ¿no? Digamos, el documento que ustedes apostaron muchísimo en de la guía referencial iberoamericana, ¿no? de competencias laborales en el sector público. Hay una cápite sobre algunas que son transversales, ¿no? Que tienen que ver con integridad, ¿no? Entonces, varias de ellas, uno dice efectivamente, ¿no? ¿Qué competencias? Verificar que se trate con horizontalidad, con calidad, que se oriente al ciudadano, que se le dé información, conductas observables. Entonces, yo podría añadir, ¿no? ¿Qué otras competencias podrían contribuir a formar en el camino y desde el comienzo a quienes están en la función pública, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de razonamiento ético, ¿no? Si justifica sus decisiones y sus acciones, ¿desde qué marcos, ¿no? O sea, ¿cómo justifica sus decisiones y sus acciones? Desde un marco ético que es coherente con un Estado democrático o no. Claro, igual siguen siendo palabras, ¿no? ¿Cómo se justifica? Pero es importante que se pueda evaluar eso. ¿Por qué? Porque la palabra aún, menos mal, sigue teniendo poder. Aunque no es lo que manda, pero sigue teniendo poder. El poder de compromiso, el poder de la promesa, ¿no? Entonces, que una persona sea capaz de evaluar y decir, esta decisión en el ámbito público puede ser la más correcta al interés público. Que se desarrolle esa capacidad es buenísimo, no es suficiente, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque al poder justificar, al comprometerse desde la palabra, podemos entonces pedir cuentas. Oye, tu enfoque, tu compromiso fue este. Y otra capacidad que me gusta mucho resaltar es la capacidad de evaluar intereses. O sea, que cualquier persona que esté en la función pública sea capaz de, tenga ahí como que el ojo de águila para diferenciar intereses. Que no es pensar mal de las personas, es reconocer que todos y todas tenemos intereses y que pueden alguna vez entrar en conflicto en la gestión pública. Entonces poder decir, es su familiar, no puede pasar, no puede formar parte de ese comité de selección. Sí, trabajó en esa empresa antes. Sí, pues, o sea, que se detecte y se ponga la alerta y se dé el paso al costado y no sé. Si esta capacidad estuviese desarrollada, porque claro, hay gente que de manera intencional busca perseguir ese interés, ¿ya? A esas personas la ética y la integridad no le va. Como decía un profesor, para quienes ya tienen la intención de desafiar la ley, de aprovecharse del Estado, ahí no hay ni ética ni integridad, y ahí es el tractor de la ley, decía un profesor. O sea, ahí es el tractor de la ley que tiene que pasar, aceptar tus consecuencias, ser responsable, moral, jurídicamente, ya. Pero para quienes en general, que son la gran mayoría de funcionarios y funcionarias, muchas veces es, oye, ¿cómo haría esto? Tengo dudas. Ahí es el momento de esta reflexión, ¿no? Y una de esas capacidades es poder identificar intereses. Ese interés está promoviendo el interés público, va a generar valor público, y así, ¿no? Por mencionar dos capacidades que son básicas y transversales también. Excelente, Pancho, excelente. Estamos en los últimos minutos, estamos aprendiendo un montón. Te agradezco que hayas mencionado la guía referencial iberoamericana porque llevó 1 año y medio, el documento original que hicimos con Mercedes circuló 1 año y medio por todas las administraciones públicas, por las 22 de la región, que hicieron sus aportes respecto a todas las competencias, también de las transversales. Como estamos terminando, te quería preguntar 2 cosas y después Mercedes nos cuenta cómo vienen los comentarios del público y cierre y demás. Una es si hay alguna innovación, alerta, cuando vos haces consultoría en organizaciones, ¿hay alguna propuesta que tengas, un paso que aún no han dado las organizaciones y deban dar? ¿O de qué amenazas se deben cuidar, etcétera, etcétera?
Te aclaro que coincidimos con vos y lo tenemos también filmado para el que ingresa con intenciones de apropiarse de lo público, el derecho penal, la cárcel y los tribunales. Nosotros estamos trabajando con incentivos en tu propia presentación, con cuáles son los incentivos correctos. Vos dirías esto que te preguntaba, si hay alguna innovación pendiente, alguna amenaza de la cual cuidarse, etcétera. Y tengo una preguntita más para cuando contestes esto, antes de despedirnos. Bueno, o sea, y pongámonos en el contexto que presentaba el profesor Oslak, ¿no? El asunto, pues, de la era exponencial, ¿no? Entonces, creo que una de las cuestiones que en el texto del profesor, ¿no? Que salió el año pasado, el estado de la era exponencial, ¿no? Una cosa que nos invita a pensar si el Estado va a estar a la altura o no de estas transformaciones. Y ahí es donde uno puede identificar algunas amenazas, pero también algunas oportunidades, ¿no? Las amenazas yo destacaría una, podría señalar varias, pero destacaría una, ¿no? Que las brechas de desigualdad se acrecienten a partir de este cambio tecnológico acelerado. Entonces, quienes acceden y quienes no acceden a Internet y a la tecnología que va cambiando muchísimo, y a las capacidades vinculadas a ella, ¿no? Entonces ahí se genera un potencial terrible para nuestras sociedades que son desiguales históricamente, que es otra vez, ¿no? El acrecentar de las brechas que ya tenemos de desigualdad, que son varias a identificar, añadirle una más que separe a quienes acceden a Internet, quienes no acceden a Internet. Quienes tienen acceso a la información pública a través de redes de fibra óptica bien consolidadas en infraestructura de conectividad y los que no. Y claro, la idea es cómo, sobre todo las personas en contextos de ruralidad, en zonas rurales, que en muchos casos coincide con población indígena que viven en zonas rurales, estamos como que volviendo a distanciar ese acceso. Entonces es una amenaza, ¿no? Entonces ahí, claro, ¿quién va a poner el hombro para poder cubrir esa brecha? El Estado juega un rol central ahí, en alianza con privados, obviamente, pero ¿cómo cerrar esa brecha de conectividad? Y que no es solamente acceder a la información, o sea, lo hemos visto ahora en el contexto de pandemia, ¿no? En el caso peruano, claro, la distancia, el confinamiento, llevó a que el Estado desarrolle estrategias de educación a distancia. Pero claro, en muchísimos casos de miles de familias, a lo más lo que podía llegar eran señales a celulares. No estamos hablando ni siquiera de computadores, celulares. Algunos datos de celulares, ¿no? Y claro, en muchas zonas ha sido un año perdido prácticamente en términos de educación. Entonces uno está pensando en los distintos servicios que el Estado puede proveer, la necesidad de esa infraestructura para la conectividad, que es una condición, una de varias, para que esa brecha digital no se acreciente más, ¿no? Es una amenaza, me parece, de este contexto de la tecnología que se acelera en la era exponencial, ¿no? Y hay muchas otras amenazas, una más podría señalar, ¿no? Esta amenaza de cómo el Estado juega un rol para regular los posibles monopolios que puedan haber, ¿no? De aquellos actores, aquellas corporaciones que van a poder manejar esa tecnología y ser los proveedores de esa tecnología. Entonces, claro, esos sectores donde si solo es el mercado el que, como es un sector nuevo, ¿no? El que empieza a generar su propia oferta y demanda, esa brecha de la que hablaba inicialmente se puede seguir distanciando y nada, pueden aparecer nuevas formas de captura, de monopolio, y que ya hay otra vez el rol del Estado como orientador y como regulador es central, ¿no? Pero para no verlo todo negativo, pensando en las oportunidades que esto también da, pues, ¿no? El profesor Oslak mencionaba algunas, ¿no? Todo lo de radicalizar la transparencia, la gestión de la información, la famosa gestión integrada de la información, para que se tomen mejores decisiones basadas en evidencias, ¿no? Y esta palabra que
porque tenga 8 sílabas no significa que no sea importante, es interoperabilidad, ¿no? La famosa interoperabilidad. Vos la El claviste poder, de una, ¿viste? pero claro, uno desconfía de la que tiene más de 6 sílabas, entonces ya, no sé. Pero esta de acá hay que rescatarla, porque las tecnologías permiten que se dé, que pueda darse de manera efectiva. Y entonces podemos imaginarnos, ya sea en el propio contexto, ¿no? de las vacunas actualmente, ¿no? La 15 vacuna primero y qué base de datos juntamos para ver a quiénes. Sí, efectivamente está no sé, los padrones que registran las entidades que tienen la identificación, el derecho a la identificación de los ciudadanos y ciudadanas, sí. Pero luego están los que accedieron a salud. ¿Pero en qué sistema? En el caso peruano hay varios sistemas que coexisten. Entonces, eso no estaba en un solo gran padrón, y a quienes hay que distribuirle los bonos para la protección social, no, ese era otro padrón. Ah, pero los adultos mayores, no, ese estaba en otro ministerio. Entonces, el sueño de poder operar en una gestión integrada de datos es posible. Y es una oportunidad. Entonces, el Estado requiere invertir en capacidades para que justamente pueda darse todo esto, ¿no? Y nada, muchas otras ventajas. Pero sí, sigue siendo la pelota vuelve al Estado, ¿no? Así como pasó en la pandemia, ¿no? Alguien le reclamó a la empresa privada con todos los aportes y apoyos que pueda dar en los primeros momentos críticos durante todo un año que ya estamos. El primer reclamo, ¿a quién fue? No fue a la empresa privada. Los reclamos, las demandas han sido, oye, Estado, ¿qué cosa no hiciste en los últimos 20 años en materia de salud? ¿Qué cosa no pudiste hacer? Entonces, esa mirada al Estado es una oportunidad para que justamente pensemos, como decíamos antes, sí, más ética, más Estado, para más desarrollo sostenible. Pancho, cuando las personas alinean intelecto y corazón, se nota mucho, y es el caso de este diálogo que tuviste, la generosidad de concedernos. Nos parece un lujo haber comenzado con este tema y con este invitado experto. Y si querés le cedemos la palabra a Mercedes Jacobielo, que está controlando el vivo, a ver qué nos dice. Te cuento el plan. El plan es que vamos a habilitar nuevamente la cámara de Oscar y de Mechi. Yo les voy a comentar, hay 2 preguntas que ya están formuladas, que se las voy a pasar para que Pancho las responda, y van a aparecer otras, pero las vamos a dejar para seguir conversando debajo, al pie del vivo, va a quedar grabado, esto mismo va a quedar grabado aquí, y si alguien tiene alguna otra pregunta o lo que sea, vamos a estar atentas y atento también, Pancho, te lo vamos a pasar. Si no estás atento, te las pasamos, las preguntas. Así no dejamos ninguna cuestión que surja, que hay comentarios muy interesantes. Esther Kaufman comenta si no es muy tarde para comenzar en las universidades. Sí, es muy tarde empezar en las universidades. Es la formación del ser humano en general la que se nos está obligando a revisar, no solo desde el punto de vista del Estado y la integridad y esto, es en general el cómo estamos entendiendo, o sea, qué es lo que los seres humanos vamos a darle importancia, ¿no? Quizás cuando hemos estado cerca de los abismos, como con esta pandemia, ha sido un momento colectivo, ¿no? Que no tiene comparación, donde se han hecho este tipo de preguntas, sobre todo porque hemos estado cerca del dolor y de la muerte. La vulnerabilidad siempre nos va a poner como que a flor de piel determinadas preguntas, y esta es una, ¿no? O sea, ¿qué tipo de formación, cuáles son las apuestas y los compromisos que estamos tejiendo desde la familia y la tierna infancia, quienes acompañan a los niños y las niñas en la escuela y así sucesivamente? Y quizás hay un aspecto que se ha vuelto relevante, que ya se hablaba desde antes de la formación de ciudadanía, sí, pero particularmente esa idea de qué es lo público, ¿no? El sentido de comunidad no solamente es un sentido de pertenencia, somos parte de esto, me identifico con determinados símbolos. No, es un sentido de pertenencia que requiere ser reforzado con un sentido de lo público. Hay intereses que van más allá de nuestros propios intereses. Y aquí tenemos, creo,
todo un reto, empieza desde antes de las universidades, de hecho, ¿no? Buenísimo. Y buenísima la acotación de Esther, y también comenta ella que buenísima la idea esta, que a mí me impactó también, y no es lo mismo, de incorporar la competencia para vislumbrar los intereses y sus contradicciones. Es algo bien concreto y va al hueso, nos pareció, todos nos quedamos ahí con eso. Y Carlos Osores, que ha sido alumno nuestro y seguramente tuyo también ahí en la Católica de Perú, desde Chiclayo nos pregunta o comenta si una de las grandes fallas por parte de los funcionarios, funcionarias, es el hecho de no poder diferenciar completamente entre lo público y lo privado. Si te parece que por ahí algo va la cosa, y cuán importante es conocer la diferencia para quienes estamos dentro del aparato público, pregunta Carlos. El punto de partida es que creo que esa diferencia siempre ha sido artificial. O sea, no existe ni en la teoría. Bueno, en la teoría puede ser, en el papel sí. En algún texto de Weber puede haber. Pero luego, todas las prácticas en general, en todas las burocracias, de hecho, el conflicto está latente, porque las líneas no están separadas nunca. En la vida diaria no están separadas. Entonces, cuando uno en otro contexto uno dice, sí, tú harías que una persona está haciendo una cola al banco y dejarías que esa persona se meta, no, yo no. Pues si fuese tu mamá, ¿dejarías? No, pues mi mamá sí, pues. O sea, vivimos, digamos, en contextos donde lo particular y lo general están imbricados. Entonces, no estamos pidiendo extremos en términos de unas capacidades difíciles de conseguir en los funcionarios funcionarios, sino el ser capaz de identificar esas diferencias y donde sí se pide y sí se espera que se priorice el interés público. Entonces sí estoy de acuerdo con lo que plantea Carlos, ¿no? Hay una dificultad, no para decir seremos hombres y mujeres centrados en lo público, sí centrados, pero no es que significa que dejemos de tener intereses, sino más bien poder identificarlos y saber dar los pasos al costado cuando esto sea necesario. Si no, estamos viendo cuestiones muy básicas que en estas últimas semanas nos han sacudido en varios países, ¿no? O sea, las personas que asumieron como natural estar delante de la fila para vacunarse cuando no les tocaba. Que nos han, oye, pero gente capacitadísima, gente. Ya, entonces, por lo visto, no era una capacidad tan desarrollada. De acuerdo con eso, entonces. Buenísimo, y buenísimo esta referencia a algo que nos atraviesa en este momento, ¿no? Tan concreto y que está presente en la realidad de todos nosotros cotidianamente. Bueno, entonces, ahora sí, podemos saludar. Muchísimas gracias a todos, a los que se sumaron al vivo, hicieron preguntas, estuvieron ahí. Mechi, que se sumó ahí saliendo de una comisión legislativa, así que gracias, Mechi, por sumarte también. Y seguimos con la aventura, quedamos en hacer estos encuentros cada 2 semanas, así que nos toca martes por medio. Noé, si querés anticipar, hacemos el spoiler ahora. ¿Quién es? Martes 23 tenemos comprometida a Cora Ruiz Tena, que es una activista de género en la región y trabaja con juventudes, mujeres y diversidad. Y nos va a ilustrar, porque además, sabés, Oscar, que es magíster de la Maestría en Administración Pública, de la MAP, maestría que estrenó en la Argentina el modelo maestría, ¿no es cierto, Oscar? Que Oscar dirigió más de 30 años. Cora es egresada de esa maestría, entonces como a Pancho, cuidadosamente elegimos al personaje porque puede hacer el engarce perfecto entre el trabajo territorial con minorías y diversidades y las políticas públicas, así que a Cora le esperamos el martes 23 a las 15 horas. Cambiamos la hora, vamos a hacerlo después del mediodía, a las 15 horas. 15 horas, Si funciona, dejaremos ese horario de la tarde. Bueno, Oscar, esperamos que te haya gustado este ciclo, el arranque. Me encantó, ha sido realmente una presentación de lujo, la he seguido con toda atención. Por supuesto, me hubiera gustado quedarme dialogando con Pancho sobre montones de cosas que él planteó y digamos que me han llevado a reflexionar mucho sobre este tema, ¿no? Incluso por ahí
a imaginar algún concepto que responde mejor, me parece, a esta idea de accountability que existe en inglés, ¿no? Que es la idea de responsabilización, ¿no? Perdón, la idea de respondibilidad, ¿no? Que es el valor, la incorporación a la conciencia ordinaria del valor de rendir cuentas, antes de que me sea exigido, ¿no? Y eso sí que va a ser muy difícil de poder desarrollar en la conciencia de la gente, ¿no? De modo que hay una Habrá gran tarea. revancha, habrá revancha, porque hemos pensado en diálogos de media hora para preparar una segunda vuelta de profundización de algunas líneas en las cuales te vamos a pedir consejo. Bueno. Pancho, ¿te has sentido cómodo? No, sí, y más bien agradecerles el espacio, la oportunidad, y nuevamente, ¿no? Necesitamos seguir incorporando en las conversaciones, en los debates públicos, todas estas cuestiones, y efectivamente anticiparnos a lo que va a ir viniendo. Ese futuro ya está, y entonces, si el Estado está fijándose de las maneras antiguas de cómo resolver las cosas, ya quedamos ahí, ¿no? Entonces, nada, a seguir conversando. Y muchas gracias de verdad por la invitación y mucho gusto. Buenos días. Saludamos entonces y yo voy a interrumpir la transmisión. Saludos a todos, ¿eh?